Que si estudias, tu viaje es gratis. Si estudias, tu viaje es gratis. Si estudias, tu viaje es gratis. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Círculo Rojo. Ya pasaron 48 horas de los primeros resultados oficiales del escrutinio. Queda mucha tela para cortar todavía. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es una sensación que me quedó y que me da vueltas desde el domingo a la noche. La idea de que el voto en su estado más puro y más genuino es infinitamente poderoso. Imagínense, contra un sistema electoral que se presta a todo tipo de tongo, contra las dádivas, contra las prebendas, contra el asistencialismo más concebido, contra todo y contra todos, el voto, el tuyo, el mío, el de todos nosotros, se impuso, marcó tendencia, sorprendió a todos. Y esto me parece que es lo mejor que podemos rescatar pasadas 48 horas. Pero hay mucho más para charlar, así que venga, súmese, súbase a este Círculo Rojo. Así arrancamos. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas noches. Marina, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sorprendida, como todos nosotros. Esperanzada por esto que señalaba, ¿no? El poder que tiene la elección libre, voluntaria, sin ningún tipo de presión, sin miedos de los ciudadanos. Me parece que es súper aleccionador. Y es un canto de esperanza en una democracia procedimental que venía con los sobresaltos de Tucumán, de Santa Fe. Un ejemplo, en todo sentido un ejemplo. Esta vez hubo fiscalización. ¿Cuánto tuvo que ver? Porque si vos ves el panorama, un mal pensado te podría decir, estaba todo preparado. Las encuestadoras que te decían, hay casi 10 puntos, los boca de urna te decían, hay casi 10 puntos. Pero en el último momento hubo fiscalización, porque el PRO tuvo prácticamente en todo el país, gracias al radicalismo, gracias a que mandó mucha gente de capital al conurbano y a la provincia, hubo fiscalización. Y los resultados fueron distintos. ¿Qué hubiera pasado en las otras elecciones si hubiera habido fiscalización? Bueno, es contrafáctico, nunca lo sabremos, ¿no? Pero a mí me queda esa sensación. Esta vez hubo fiscalización y el resultado fue distinto. Yendo a lo que fue el resultado de la elección a presidente, nos encontramos con un Scioli que está por lo menos 2 puntos abajo de lo que fue su performance anterior y un Macri que creció 4 puntos contra pronóstico. Ahora, ¿cómo se explica esto? Supongo que hay multiplicidad de causas. Los 2 millones de votos que suma Macri son gente que había votado en blanco, porque dijo, bueno, las PASO no me interesan, estas son gente que no había ido a votar por lo mismo, porque había varios millones que no iban a votar, además fueron días de lluvia, bueno, en este caso fueron a votar, y mucha gente que se cambió, gente de Margarita Stolbizer que a lo mejor votó a Donda en Capital para diputado y cortó con él, y hubo cortes desde distintos lugares, pero son los votos en blanco, más los que no fueron a votar, más los que cortaron y lo pusieron a él, 2 millones de votos más. Se instaló la idea de voto útil, ¿no? A pesar de que Massa bregó contra esta idea y decía que la utilidad era votarlo a él porque era el único que podía ganarle a Scioli en un eventual balotaje, lo cierto es que la gente percibió que este era el momento de la verdad y dijo, acá opciones hay 2. En líneas generales, obviamente que el caudal de Massa no es despreciable, incluso de las fuerzas minoritarias, pero polarizó la elección. Y ahí te tengo que dar la derecha. Vos dijiste la semana pasada acá, en mi creencia, no en mi deseo, en mi creencia, Macri va a estar 3 o 4 puntos arriba de lo que dicen todos los encuestadores. Por esto, ¿no? Sin hacer ningún sondeo, ¿cuánta gente podés conocer que lo que va a votar? 15, 20 personas, pero hoy están las redes sociales. Yo tengo 1000 amigos en el Facebook, 990 no lo debo conocer. Pero veía en las redes sociales, veía en los mails, en las cadenas, veía que había un corrimiento. Digo, ¿cómo los encuestadores, que tienen mucho más elementos que cualquiera de nosotros, no se dieron cuenta? Porque si entras a mirar, todas se confundieron, salvo Isonomia, todas produjeron yerros. Había un movimiento y en las últimas horas, sobre todo, que era lo que comentábamos, fue justamente este desplazamiento. Las encuestas fueron una semana antes, tal vez por eso los errores tan garrafales. Sí, hoy hablando con Alberto Fernández me decía, si me hubieras preguntado el viernes, el corrimiento ya lo veíamos como sangría. Lo que pasa que, claro, de las puertas para adentro del Frente Renovador no te lo iban a reconocer nunca. Era absolutamente
impopular decirlo, pero ellos percibían el corrimiento quizá no a los niveles que finalmente fue. Sí, si lo querés hablar en términos burreros, no es lo mismo un caballo que corre en Palermo que corre en San Isidro. En un lugar hay llanera, en el otro lado hay pasto. Lo mismo pasa con las elecciones. Cara a cara o llamándote al teléfono de tu casa, vos tenés miedo. Andar en el conurbano a hacer una encuesta a González Catán, a Rafael Castillo, a que la gente que tiene un plan conteste. Entonces, bueno, en el cuarto oscuro la gente se comporta, por supuesto, cuando no la ven, como se le da la gana. Ni hablar de los boca de urna, ¿no? Tenés el encuestador ahí que te encara. ¿A quién votaste? Y hasta te da miedo. Decís, ¿será encuestador? ¿No será encuestador? La verdad que en ese sentido, sin ánimo de defender a los encuestadores, que muchos de ellos son grandes curradores, digamos que es comprensible que haya habido un voto impredecible. Y algunos se jubilaron. Yo me acuerdo de Doris Capurro, ¿no? Que la cargaban a Doris que curro, pobre. Pero bueno, lo cierto es que algunos se tuvieron que jubilar. Pero como ahora erran todos juntos. Claro, Mal de muchos, consuelo de tontos, pero nadie, prácticamente salvo Isonomía, a todos les cabe en la general de la ley. Perfecto. Bueno, si te parece, vamos a repasar el mapa político de la Argentina, a ver cómo viene quedando la cosa. Bueno, hablábamos de los números a presidente, hablemos después, ahí los tenemos. Esos son los resultados finales. Ahí está. Es un 38.8 a un 34.3. 2,5 puntos finalmente. Y me llama la atención que ya sobre las 9:30, 10 de la noche, cuando todavía no había datos oficiales, Antonio Laje dijo: me están pasando que el escrutinio está cerrado y que la diferencia a favor de Scioli es de 2,5 puntos. Si esto se corrobora, querrá decir que los resultados se fueron reteniendo, ¿no? Y finalmente fue tal cual lo anunció Laje a las 9:30 de la noche, cuando no había un número oficial siquiera. Claro, si te fijas en el mapa, que parece un mapa Geneise, ¿no? Azul, amarillo y azul, lo que está ocurriendo es que en la franja central de las provincias como Mendoza, bueno, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, bueno, provincia y capital federal, es donde están las grandes ciudades, donde está la zona central. Claro. Hay grandes ciudades, hay masa crítica, hay opinión pública independiente, hay medios independientes, el Estado tiene un peso mucho menor y fíjate cómo ahí el voto es distinto. Cuando te vas hacia el norte, cuando te vas hacia el sur, la cosa cambia absolutamente, pero en esa franja central la gente vota distinto. Es así. Bueno, si te parece, repasamos cómo quedó la cosa con los gobernadores. 5 distritos cambiaron de color, digamos, ¿no? 5. Uno solo a favor del Frente para la Victoria. Tierra del Fuego, que bueno, se iba a la gobernadora y llegó Rosana Bertone, que es del Frente para la Victoria, pero después, bueno, Chubut, que vuelve a Bussi, perdón, a Das Neves, que era un peronista no K, que fue y vino 20 veces, pero en este último momento no era acá. Y después se dio también el cambio en Mendoza, donde ganaron los radicales, en Jujuy, donde ganaron también los radicales, pero son muy poquitos, sobre 24 distritos, apenas 5. El oficialismo tiene un peso muy fuerte. O sea que mucho tiene que ver... Impresionante, pero te hago un punto ahí, el triunfo del radicalismo en Jujuy contra el poder formal, digamos, de Fellner y el poder informal o no estatuido de Milagro Sala. Yo he visto en Jujuy, por ejemplo, el Ministerio de Bienestar Social vacío. Y al lado, la sede de Tupac Amaru con cientos y cientos y cientos de personas recibiendo bolsones. El Estado en Jujuy es Tupac Amaru, es Milagro Sala. Fellner prácticamente era muy poco lo que disponía. El flujo de dinero grande iba todo a través de Tupac Amaru. O sea, que haya ganado realmente es increíble. Sí, es increíble, es histórico. Bueno, y en este contexto cambia de color también nada menos que la provincia de Buenos Aires. Claro, es la gran sorpresa para muchos, ¿no? Aníbal tenía entre el 60 y el 70% de imagen negativa. Sí. Entonces, al tener... Ay, mirá. Fíjate cómo se vota, ¿no? En el interior prácticamente María Eugenia Vidal arrasó. Pero con esa imagen negativa era muy difícil que pasara del 30 del 40, porque el tipo que tiene una imagen negativa era prácticamente un voto ya perdido. Entonces fue una apuesta muy fuerte. La responsable de todas las listas es la presidenta de la Nación, es la jefa de Estado. Sí. Ella armó las listas prácticamente en todos lados. Ella eligió a Scioli, ella lo bajó a Randazzo, ella bajó a todos los que estaban alrededor de Aníbal. Ella lo eligió prácticamente a Aníbal y lo arropó con la cámpora, con la cual la gran electora fue ella y de alguna manera la gran derrotada también. Sí, por eso, bueno, la hacen responsable. Y hablando de Aníbal, entre sus explicaciones, más allá de la paranoia, esto de la culpa es de la nata, del informe de la efedrina, etcétera, dijo una verdad
que fue la traición de algunos intendentes del conurbano. Merecida, inmerecida, lo discutimos, querían salvar la ropa, es lógico, pero es cierto que muchos fogonearon el corte de boleta, saquémonoslo de encima. Sí. Si te fijas, muchos pagaron muy caro. Por ejemplo, Julián Álvarez perdió en Lanús contra Grindetti, Curto perdió en 3 de febrero contra Diego Valenzuela, perdieron contra Ducoté en Pilar, ¿no? Zúcaro. Hubo muchos que cambiaron de camiseta. Cuestiones realmente impensables que en el sur, que en Quilmes pudiera ganar Martinelli Molina, ¿no? Al Barba Gutiérrez, son todas cuestiones que si te las decían antes, vos no lo podías creer. Hubo algo también importante, todo ese lugar del norte del conurbano y del sur del conurbano, en una gran medida vienen a trabajar a Capital. Claro. Y acá ven cosas que allá no tienen, como el Metrobús, como que las plazas a lo mejor están bien. La como obra hídrica quizá. La obra que no se inunda, muchos utilizan los servicios de salud, los servicios de educación de la capital federal. La ven un poco mejor a la ciudad de Buenos Aires, a la Reina del Plata, que su propio distrito. Y fíjate que esa gente, que es la que está más cerca de Capital, es la que le vota en contra. Perfecto. Bueno, si te parece, repasamos los errores de Scioli, Dale. los posibles errores, obviamente que esto es un análisis que hacemos nosotros, absolutamente subjetivo y discrecional, pero creemos que pueden estar explicando lo que fue la derrota en la victoria, porque recordemos que es la primera minoría que sacó 2,5 puntos por lo menos respecto del segundo, que es Macri. Así que allí los tenemos. El primero, la falta de obra hídrica. Bueno, esto tiene que ver con la inundación en la provincia de Buenos Aires, con el viaje a Italia, que quizá empeoró la percepción pública de su posición como encargado de la cosa en la provincia de Buenos Aires. Se cayeron muchos mitos. Uno de los mitos era que Scioli era de amianto, que era de teflón, que nada se le pegaba, pero él no podía mostrar grandes obras. Él hizo, por ejemplo, el techo del Estadio Único de La Plata, el Museo de Mar del Plata, el Puerto de La Plata, y terminó una obra que había empezado Duhalde, que era la Ruta 6, que va de Zárate hasta La Plata. Pero 4 o 5 obras. Él no tenía una gran... ¿Por qué? Porque estaba asfixiado. Claro. Batakis, que es la ministra de Economía que puso, trató de congelar los gastos, se endeudó muchísimo, porque la nación lo tenía con cuentagotas, lo tuvo de alguna manera Cristina al salto por un bizcocho durante mucho tiempo. Scioli no tiene una gran obra pública. Bueno, esta le falló, y cuidado, como decíamos la otra vez, que no le llueva mucho en este mes, que es el mes del niño, hasta noviembre. Claro. Bueno, si te parece, seguimos repasando. Avaló a Aníbal Fernández en lo que fue la denuncia pública por presuntos vínculos con el narcotráfico en la provincia. Hay que preguntarse si le quedaba otra que avalar, ¿no? En ese momento ya estaba consagrado como precandidato. ¿Qué iba a hacer? Yo creo que esa fue la resignación que él estuvo en la campaña, y lo que están diciendo ahora es muy difícil de comprobar, es que él dijo, en este mes déjenme a mí. O sea, yo ya no lo tengo más, Aníbal. Claro. No quiero 20 cadenas encima como me hicieron. No quiero que quiero poder debatir. Quiero hacer una campaña más al estilo Scioli. Déjenme que sea una campaña sciolista. Ya probamos con la medicina de ustedes y no fue regular. Por supuesto que el Frente para Victoria... Dicen que no fue suficiente su intransigencia o su firmeza mal concebida, ¿no? Ellos les dicen, vos tendrías que haber sido profundizar el modelo más. Y él dice, no, déjenme ser Scioli. Y dicen que se plantó muy fuerte y que plantó opciones como diciendo, me bajo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Llegó a barajar la opción de bajarse? Sí. Yo, si me tengo que bajar, me bajo. Déjenme hacer mi campaña. Entonces dijo, debato, no quiero cadenas todo el tiempo, quiero ser yo el jefe de la campaña, y déjenme de alguna manera que la gente me vea como soy y no como ustedes quieren que me vean. Morir con las botas puestas, sí hay que morir, en el caso de que hubiera que morir. Seguimos, bueno, el tema de las elecciones en Tucumán. Yo no sé si decir aval, pero sí en algún punto él se paró en una posición de acá no hubo fraude, esto es una campaña del macrismo para perjudicarnos. Quizá no fue la mejor alternativa, ¿no? O la mejor posición, o lo que la gente hubiera esperado de él. Y uno se pregunta quiénes son los tipos que están al lado, ¿no?, de Scioli para asesorarlo, porque cuando él fue, ya había estallado el problema. Ya durante el día... El gobernador había dicho que había unas quemadas. Sí. Habían existido problemas. ¿Por qué fue a mostrarse ahí en medio de... Además ganaban igual. Ganaban igual. Pero por eso, muchas veces ocurre esto, el mito de que a Scioli nada se le pega y el mito de que también el Frente para la Victoria no paga ningún precio. Bueno, ahora lo está empezando a pagar y hay paradigmas que se caen, ¿no? Sí, todo junto. Hablando de no pagar precios, el no debate aparentemente le podría haber jugado en contra, a pesar de que todas las previsiones decían el costo de no debatir es menor que el costo o que el riesgo de debatir. Parece que no fue gratis el faltazo. No.
El que más se lo hizo sentir en ese sentido, hay que reconocerlo, fue Massa, con Sí. ese silencio Sí. tremendo que después lo usó en la campaña. Macri no le cobró tan alta la factura, pero bueno, él se dio cuenta, se replanteó y en la próxima va a debatir. Es más, él pidió el debate. Es verdad. Y lo último que señalamos tiene que ver con este anuncio de gabinete, esta sobreactuación de Independencia, y un gabinete que además algunos analistas decían tampoco era gran cosa, sin figuras, sin nombres descollantes, ninguno de esos le iba a sumar nada. ¿Para qué anunciar todo eso? ¿Para qué repartir cargos que no tenía? No había un solo ministro de Cristina que siguiera con Scioli, era una señal demasiado fuerte internamente. De hecho, los dos búnkers, el del Luna Park sciolista y el del Hotel 5 Estrellas camporista, por llamarlo de alguna manera, fueron previos al resultado. Es decir, no fueron a partir del enojo por el resultado, sino vinculados a este tipo de facturas. Y hubo dos cierres, Axel Claro, Kicillof en el Luna Park claro. y Daniel Scioli en el Luna Park por separado, 2 días distintos. Por separado. Bueno, ¿te parece que repasemos los aciertos de Macri? ¿Cómo Aquello no? que parece que hizo bien y que lo catapultó a una elección imprevista. ¿Cómo no? Bueno, los repasamos entonces. El primero tiene que ver con la alianza con el radicalismo, ¿no? Finalmente, después de mucho debate, parece que le sumó, por lo menos en términos de fiscalización, seguro, esta vieja idea de Masachesi. ¿Te acordás de Masachesi? Sí. Que decía un cura en cada pueblo, los radicales. Sí, Y sí. bueno, parece que sí, y eso funciona. Una parroquia y un comité radical. Claro. Al lugar que vayas, Y hay una sí. parroquia, un sacerdote, un monaguillo y un comité radical. La verdad es que la estructura de Macri, en alguna manera, tenía que ver con la misma estructura de la UCD. Era muy fuerte en Capital, en algunos sectores del conurbano, y prácticamente no tenía ni fiscalización. territorial. No. Entonces, el radicalismo, la clave fue Gualeguaychú. Cuando en Gualeguaychú Sí. le dicen, bueno, no vamos con Cobos, vamos a la otra opción, a la de Sanz, ahí el radicalismo realmente le aporta. En ese momento Macri despega. Ese es el momento donde Macri despega. Él dice, no a Massa, que era lo que proponía Cobos, sí, que es otro de los puntos, ¿no? Que sí. si querés, adelantamos porque tiene que ver con esto que charlábamos. Fue una decisión de Macri y la mesa chica, la no alianza con Massa. Esto en su momento habrá tenido que ver con no peronizarse o no comprarse la interna del justicialismo o lo que fuere. Decisión muy combatida por muchos dentro de su fuerza e incluso dentro del Frente Renovador, en su momento de Narváez cuando estaba allí todavía. Pero sin embargo, no parece haber sido una mala estrategia. No, lo que pasa es que empezó pagando costos muy altos al perder Santa Fe. Claro. Esos votitos que estaban del Cachi Martínez y de Eduardo Claro, Duce, el Instituto de la Federación claro. Agraria, lo hubieran hecho ganar a Miguel del Cel. Entonces muchos le decían, mira, la verdad que te equivocaste. Con el correr del tiempo hay que darle a la derecha que Macri realmente no se equivocó, porque cuando vos entraste en la interna justicialista, entraste en una selva, viste, que, como decía Gustavo Belli, viste, voy con los zapatillos blancos en un serpentario. Muy difícil. Sí, bueno, de hecho la teoría Majul, Luis Majul, que me encanta, es que contra lo que se piensa, lejos de quitarle votos a Macri, Massa podría interpretarse como hasta un techo a Scioli, por Obvio. peronista, digamos, ¿no? Obvio. Como un pie en la cabeza de Scioli. No está mal pensarlo así. No, le dio una contención a muchos peronistas que son críticos, que sufrieron, porque hay que tener en cuenta que el que quedó afuera no es que de alguna manera dice, bueno, yo no concuerdo ideológicamente, se quedó afuera de verdad, se quedó afuera de los cargos, lo compartieron, lo persiguieron, entonces tenía mucho resentimiento. Ese tipo no iba a votar al kirchnerismo y encontró en Massa el canal. Otro de los grandes aciertos de Macri, dicen, que tiene que ver con las mujeres, Michetti por un lado, Vidal por otro, sobre todo Vidal, la gran protagonista de la noche del domingo. Me acordé de Gerardo Sofovich, mira vos. La mente, cómo asocia ideas. Bueno, decía María Eugenia Vidal, estuvo aquí en Círculo Rojo. Recordamos algunas de las cosas que charlamos con ella, a ver. La provincia no se endeuda porque nadie le presta a una tasa razonable, que es lo que en todas las ciudades del mundo y países del mundo se hace para hacer obras de infraestructura, viales, hidráulicas, de cloacas, obras que van a disfrutar muchas generaciones y que no es justo que pague una sola. Yo creo que en el largo plazo se sale con mejor educación pública, sin lugar a dudas. Esta discusión no puede reducirse solo a la policía. Puedes poner un policía en cada esquina, pero si no le puedes dar una escuela pública de calidad a los chicos de esta provincia, lo único que estás construyendo es no futuro. Con la educación tenés seguridad, tenés trabajo y tenés futuro. Y a la policía hay que hacer dos cosas. Hay que controlarla en serio y tener
la honestidad y el coraje de enfrentarla cuando hay que enfrentarla, pero también hay que darle todas las herramientas. Creo que el principal diferencial de Mauricio con respecto a esto de que sea de gestión estatal es que él sabe gestionar y tiene equipos. De hecho, la muestra es el Banco Ciudad. Antes de que, pasó exactamente lo mismo, antes de que ganáramos la elección la primera vez dijeron que lo íbamos a privatizar. Sí. No solo no lo privatizamos, sino que era un banco deficitario, hoy es rentable y además es un banco que está entre los 3 primeros que dan créditos hipotecarios en el país. Entonces, ¿qué quiere decir más Estado? Para mí más Estado es más escuelas como en la ciudad, es 10 tomógrafos que no existían, es la compra de equipamiento más grande en salud que se hizo en 30 años. Yo estoy profundamente convencida, Marina, que ya hubo muchos machos estos años, ¿no? Tal vez lo que tantos machos no pudieron hacer, lo puede hacer una mujer. Ahí estaba Vidal jugando con esta idea de ser la Caperucita Roja en el bosque donde estaba el lobo feroz y funcionó esta imagen, ¿no? Sí, estaba el De lobo machos, feroz, claro. Frankenstein, el hombre lobo, había unos cuantos ahí complicados. Como género masculino, te digo, yo a María Eugenia Vidal la veo muy femenina. Sí. Fíjate que como una señora cualquiera, no está pintada como una puerta, está bien arreglada. Cristina es mucho más andrógina, es mucho más Es verdad, masculina. más fálica. Claro, es mucho más Sí, masculina, sí. porque por su tono, por su forma de hacer política, porque viene de la Patagonia, donde realmente las cosas se dirimen muchas veces a los gritos o de peor manera. Viene de otro tipo de política, viene de los 70, es distinta. Cristina da muy masculina, ella daba bien femenina. Y fíjate cómo se arregla y fíjate de alguna manera cómo es sencilla, cómo se podía identificar con cualquiera. Y otra cosa, yo vi el escrutinio con 3 mujeres y todas me destacaban lo flaca que estaba. Sí. Por su autocontrol, porque ella es una chica que tiene tendencia, ¿no? Lo flaca que estaba. Buen detalle. Sí. También una campaña ajetreada encima, ¿no? Pero las mujeres se fijan mucho en ella porque la veían madre de 3 hijos. Realmente era la imagen, no sé a quién se le ocurrió. Macri ha sido un gran armador, ¿viste? Sí. Como armó Boca, lo sacó campeón del mundo 2 veces, ganó 3 Copas Libertadores, o sea que no es un estúpido. Pero sabe armar equipos, Macri. Pero realmente el que tomó la decisión, bueno, fue una genialidad. Bien, y en el discurso de ella se veía este esfuerzo de heterodoxia, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué es más Estado? Nosotros hemos puesto Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, esto está atado con un giro discursivo de Macri hacia la heterodoxia, el hecho de mostrarse cerca de los sindicalistas, de algunos referentes sindicales, el monumento a Perón, que es iconográfico, pero es un mensaje también. Y el tema del cepo, ¿no? Que Macri dijo, en 24 horas lo levantamos. Sí, él se mostró con Momo Venegas y con Hugo Moyano, mostrando que puede tener gobernabilidad él también, que puede acercarse a los caciques más ortodoxos del sindicalismo. Y lo del cepo, como vos decías, en el 2011 se empezó a parar la rueda. Se destruyó el mercado inmobiliario, no hay más operaciones de compra-venta de inmuebles, los importadores tienen graves dificultades, nadie puede prácticamente girar plata y nadie viene a invertir. El cepo fue para la economía algo realmente desastroso. El solo hecho de hablar de eso, fíjate lo que opera en Wall Street, en la bolsa de comercio o en los que tienen de alguna manera alguna intención de invertir. Bueno, de hecho, la primera reacción de los mercados ante los resultados del domingo fue positiva. Muy positiva, La bolsa se disparó en la Argentina y también las acciones que cotizan en el exterior. El dólar blue cayó varios centavos, un retroceso importante. Así que es un dato. El mercado ve a Macri con buenos ojos. Sí, pero además aquel que tiene más de 50, 60 años, ya lo vio 4 o 5 veces esto del cepo, del control. ¿Y sabe cómo termina? Como de Helber para acá, termina mal. Siempre termina. Cuando vos de todas las variables atás solamente una y dejás que las otras corran, tarde o temprano te salta por el aire. Pero bueno, hay que vivirlo otra vez. Hablando de todo este cambio discursivo, de estas alusiones directas a los planes sociales y a no eliminarlos, a la no reprivatización de YPF, digo, acá le ganó la pulseada Macri a Durán Barba, lo desoyó. Sí, dicen que la primera vez que Durán Barba se enoja mucho es con Michetti, porque habían llevado una batalla épica contra Michetti, Sí. lo que fue, ¿no? De alguna manera Rodríguez Larreta contra ella, ellos toman la decisión de ir contra Michetti y Macri la rescata y por su cuenta y contra la voluntad de Durán Barba la pone. Ese fue el primer cortocircuito de muchos en los cuales Macri comenzó a tomar decisiones propias, bueno, aparentemente acertó. Bien, bueno, entonces el destino de Durán Barba será incierto en una eventual administración macrista. Nunca ganó una presidencial. La semana pasada hablamos de cómo, entre comillas, la asesoró mal a Marina Silva y ni siquiera entró al balotaje en Brasil. Nunca ganó una presidencial. Esta sería la primera vez. Bien,
¿Cuál es la campaña que se viene de acá hasta el 22 de noviembre? Por un lado veo un Scioli a la ofensiva, proactivo, quizá atacando más que en lo que fue el tramo anterior de la campaña, proponiendo el debate, y un Macri que hasta ahora aceptó el debate y se mostró en la misma posición de siempre, más esperanzado, en este rol, como nos decía nuestro amigo de González y Valladares, Federico González, un rol casi de pai o de guía espiritual. Se han invertido los roles, ¿no? Se invirtieron absolutamente los roles. Scioli era el exitismo, es decir, bueno, ya ganamos, ya estoy, deme la banda, el bastón, ya nombraba gabinete, ha habido muchos pasos adelante, era el exitismo total. Ahora se invirtieron los roles, el exitismo está del lado de Macri, no solamente por cómo festejaron, sino por lo que ocurría hoy en todos lados. Vos veías en retroceso, en la autocrítica y prácticamente pegándose latigazos, rasgándose las vestiduras los kirchneristas y los de Macri de alguna manera festejando. El exitismo en Argentina es muy importante, la gente quiere votar y ganar. Es así. Bueno, la ola exitista obviamente es uno de los principales problemas que tiene el sciolismo de acá hasta la próxima elección. Si te parece, vemos cuál fue la reacción en redes sociales, la creatividad de la gente, los memes que circularon, cómo se vivió esta elección en redes, que muchas veces es sarcástica, irónica y otras rigurosamente certera, ¿no? Dan en la tecla. A ver. Los comicios del domingo dejaron toda clase de bromas en las redes sociales. La demora en la difusión de datos oficiales generó malestar en Twitter, pero algunos usuarios fueron más allá y se destacaron por sus memes. Desde los votantes del macrismo se lanzó toda clase de tweets hacia el kirchnerismo. La mayoría de las bromas se dirigieron a la presidenta y a los famosos que adhieren al modelo del Frente para la Victoria, entre ellos el periodista Diego Brancatelli, quien había prometido irse del país si ganaba Macri. También hubo ironías para los yerros de los encuestadores, los candidatos que perdieron y el falso anuncio de C5N. Muy bien, ahí estaba la repercusión en redes. Y lo último que se me ocurre es arranca la campaña de nuevo. Esto es barajar y dar de nuevo, es una obviedad, pero es así. Me parece que los encuestadores van a tener que hacer mucha autocrítica, revisar sus números, romper todo lo que tenían hecho y arrancar nuevamente, hacer trabajo de campo, dejar el teléfono de lado. Y sobre todo creo que el debate del 15 va a ser fundacional por un lado y clave a la hora de cooptar a los votantes que quedaron afuera del balotaje. Así que esto recién empieza, señores. Los roles están claros. Macri va a tratar de cerrar la grieta y Scioli va a tratar de satanizar a Macri y volverla a abrir. Esos son los dos. Uno la va a tratar de cerrar, el otro la va a tratar de abrir. Bueno, vamos a ver quién gana. Lo vamos a seguir analizando. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo martes a las 12 de la noche, primeros minutitos del miércoles, aquí en A24. Porque si estudias